Bienvenido a Luz en la Montaña. Vamos a estar mirando Ezequiel del capítulo 8 al capítulo 10 para ver qué es lo que está pasando. No vamos a hacer un estudio versículo por versículo, sino vamos a querer identificar unas partes claves y ya con eso tú vas a poder entender más el tema y ver cómo encaja con otros temas en el futuro. Miramos el versículo 12. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Y ahí Dios, el Espíritu, le muestra a Ezequiel las cosas tan terribles que ellos hacían desde el mismo templo. Yo he escuchado muchas veces a personas decir: ¿por qué Dios no castiga? ¿Por qué Dios no simplemente mata a las personas que hacen el mal? El mundo sería un mejor lugar si fuera así. Y cuestionan a Dios. Bueno, Dios en su momento dado lo va a hacer. Y ellos creen que Dios no existe solo por eso, porque Dios no castiga ni manda un relámpago a la persona que comete el pecado. Pero por otro lado tenemos a personas que cuando les está cayendo el relámpago, primero usan ese argumento, el primer argumento, y luego cuando les cae el relámpago, dicen: Dios, ¿por qué si Dios es amor, por qué pasa esto? Y de igual manera niegan a Dios. Vemos que estas cosas que ellos hacen son terribles y Dios se ve obligado a castigar. Dios, porque es justo, tiene que castigar. Vemos en Jeremías capítulo 5, versículo 29, dice: no castigaré esto, dice Yahweh, y de tal gente no se vengará mi alma. En el capítulo 5 de Jeremías es la misma situación, nos está dejando saber que ellos negaron a Dios. Básicamente eran ateos, personas que niegan a Dios. Primero ellos saben que Dios existe y por eso llevan ese teos en su título y luego lo niegan y le ponen la A. La tarea de ellos es negarlo. Y ellos estaban pensando que Dios no veía lo que ellos estaban haciendo, pero se equivocaron gravemente y guiaron al pueblo básicamente al cautiverio por las decisiones que ellos tomaron. Si ellos no hubieran tomado esas decisiones, Dios hubiera podido reinar desde el mismo templo y el imperio, por así llamarlo, el reino del mundo hubiera sido del Mesías, de Yahweh, no hubiera sido de estos otros reyes de las otras naciones. Pero eso no se pudo hacer porque ese pueblo tenía muchos paganismos y estaba corrupto desde el mismo templo. Imagínate que llegaran los egipcios, los babilonios o asirios al templo buscando cómo es este Dios que ustedes tanto dicen, y encontrara que en el mismo templo hay estatuas de su nación, de otras naciones, incluso cosas peores, porque ellos pagaban para hacer estas cosas. Por esa razón, Dios tenía que castigar, y esto es algo justo de parte de Dios, eso es algo necesario de parte de Dios, y no lo vamos a cuestionar. Por todo esto, Dios tenía que traer un juicio sobre este pueblo, y no lo vamos a cuestionar. Era necesario. Miramos el siguiente capítulo, capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Qué significa verdugo? Verdugo es una persona que está designada por alguien superior a él para administrar un juicio. Ellos son las personas encargadas de castigar. En otras palabras, que vienen a ejecutar. Por más duro que suene, así es. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ahora, en la imagen que tengo ahí, vemos que hay una persona, que esa persona es la que tiene el tintero.
Un tintero es como un cuerno en aquellos días donde se le ponía la tinta y con una pluma para escribir. Los escribanos fueron los que escribieron la Biblia, por eso se les llama escribanos. Vaya coincidencia. Y a este varón que tenía el tintero de escribano, Dios lo manda a llamar y le dice que él tenía que poner la señal en la frente de las personas que se dolían por las abominaciones que sucedían. Y a los otros 6 se les instruye que después de que haya pasado tenían que ir y matar sin misericordia a estas personas perversas. Y en el último versículo dice: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Cuando este varón, el que tenía el tintero de escribano, termina, vuelve a Dios y le dice: he hecho todo lo que me mandaste. La pregunta es: ¿quién es este varón? ¿Quiénes son estos 6 ángeles? Nuestra primera idea sería pensar que este varón con el tintero sería Jesús. Pero tenemos que meditarlo más profundamente porque hay más en este texto. Vamos a mirar un versículo clave que se encuentra en Ezequiel capítulo 10, versículo 8. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Ahora, esta figura aparece, es decir, no estaba y aparece. Lo cual nos lleva a pensar de quién es esta mano que aparece entre los querubines. Obviamente no sería la mano del querubín, porque si no, no lo hubiera narrado Ezequiel de esta forma. De hecho, no lo hubiera escrito si hubiera sido así, porque hubiera dicho la mano del querubín. Vi que el querubín tenía una mano, pero no lo dice de esa forma, dice que aparece una mano debajo del querubín. Pasamos a Apocalipsis capítulo 1. A veces a mí no me gusta tanto decirle Apocalipsis. Apocalipsis significa quitar la tapa, quitar la cobertura. En otras palabras, revelar. Revelación de Jesucristo, como dice el primer versículo. Esta es la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1 vemos como Jesús, el Alfa y el Omega, que luego dice que es semejante al Hijo del Hombre, está en medio de los 7 candeleros. Ahora, eso empieza a sonar raro porque ahí está usando un simbolismo. Y a su diestra, luego dice que tenía 7 estrellas. ¿Quiénes son estos candeleros? ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Solo hay que seguir leyendo para encontrar. El versículo 20 del capítulo 1 de Revelación dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, 7 estrellas son 7 ángeles, 7 candeleros son 7 iglesias. ¿Qué es un candelero? Puedes buscarlo en internet. Es donde se colocaba la vela y en este caso son hechos de oro. Y ahí podemos seguir leyendo que está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, cada uno con su respectivo ángel. Ahí ya tenemos 7 ángeles. Entonces, estos ángeles de Ezequiel, capítulo 9, podríamos bien cada uno llamarlo según esto. Entonces, uno sería el ángel de Éfeso y así sucesivamente. En cuanto a los nombres específicos, en la Biblia no los menciona, simplemente menciona 2, a Miguel y a Gabriel. Mirando otros textos, y voy a ser cuidadoso al decir esto, los apóstoles conocerían estos textos, Jesús y sus discípulos los conocerían. Dado a que ellos los conocerían, yo también los voy a mencionar. Este libro se llama el libro de Enoc y lo menciona en el libro de Judas, haciendo una referencia directa a algo que pasa en el libro de Enoc. Eso no significa que todo el libro de Enoc sea inspirado directamente por Dios, puede ser, pero también causa una desconfianza. Porque recordemos que en aquellos días la maldad incrementó y uno no sabe
quién lo pudo haber manipulado ese texto con tanto tiempo. Entonces, siendo que no está en el canon, tenemos que tenerle cuidado. Pero como ellos lo conocían, los apóstoles, yo también lo voy a hacer conocido. En el capítulo 20 de Enoc menciona esos ángeles que se llaman Uriel, Rafael, Raguel, Michael, Saraquiel, Gabriel y Remiel. Estos 7 ángeles son los que están administrando el reino del Cordero. El Cordero les permite reinar juntamente con él. Y vamos a seguir mirando porque ellos son los mismos ángeles de las 7 iglesias, que antes era Israel, pero Israel fue cortado 2 veces y el último golpe fue un golpe final. Y ahí se pasó a la predominancia gentil, aunque hay algunos israelitas que también creen. Pero recordemos que también en el futuro Israel va a ser restaurado. Pasamos al capítulo 5 de Revelación. El versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Pausa. Ahí miramos que él está en medio de 4 seres vivientes de los ancianos. Él es el que está en medio. Seguimos. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 ojos y 7 cuernos son lo mismo. Son ángeles de parte de Dios enviados por toda la tierra. Así como el imperio medo-persa tenía 2 cuernos representados en el capítulo 8 como una cabrita, aquí él se representa a sí mismo. Jesús se representa como el cordero y eso tiene pues mucho sentido porque él vino a dar su vida. Y juntamente con él tiene 7 reyes que son reyes angelicales, administradores de su reino eterno. Estos 7 ángeles son seres creados y Dios los puso a su servicio de esta forma. Entre ellos estaría Miguel. En Daniel capítulo 10-13 menciona que Miguel es uno de los principales príncipes. En el capítulo 12:1 dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de Israel. Este Miguel es el más indicado, más lógico, que sería el que tiene el tintero del escribano, porque él estaría haciendo esto a favor de Israel. Entonces, con eso concluimos de que el varón que tiene el tintero de escribano sería Miguel, que está sellando a estas personas, y el cordero, por así llamarlo, el Malach Yahweh, el ángel del Señor, es el que está ascendiendo y se le alcanza a ver nada más la mano. Estos 7 ángeles estaban representados en la menorá. La menorá era el candelabro con 7 brazos, es decir, estas representaban 7 iglesias, y Yeshua estaba en medio de ellos, como lo vemos en Revelación capítulo 1, y con el cordero y sus 7 cuernos, es decir, 7 reyes que son ángeles creados por Dios. En conclusión, estos 7 ángeles son los mismos que están ejecutando el juicio de Dios, tanto como en este evento 9 de Av, cuando se destruye el templo, como en el futuro con las 7 trompetas y luego las 7 copas. Y Dios mismo está en el querubín y nos deja ver una figura que es la mano. Es algo realmente impresionante. Aunque estos ángeles son importantes, ninguno de estos 7 ángeles es Dios. Dios les permite cierta autoridad, cierto reino, pero ninguno de ellos se cree Dios. Ni siquiera Miguel. El único que es Dios y lo confirma toda la Biblia es Yeshua. Por ejemplo, yo no escucho al apóstol Pablo diciendo, apóstol Pablo según la voluntad de Miguel, Rafael, Gabriel. No lo dice. Él dice según la voluntad de Jesús y Dios Padre.
Amén. Así que ellos sí son importantes, pero no los debemos mirar como si fueran algo más de lo que son. Nosotros debemos reconocer que Jesús es parte del Ejad, es parte de Yahweh, es el Hijo de Dios. Aquí es donde Miguel sella a Jeremías, Daniel, a muchas personas. No sabemos exactamente si Habacuc se fue en el cautiverio, pero es posible, dependiendo cuántos años tenía, si ya había muerto antes de esto o si seguía vivo. Pero ellos fueron el remanente fiel, el pueblo que Dios usó incluso cuando había abandonado el templo, porque ellos realmente eran el templo. Ellos quedaron sellados para siempre como participantes del reino de Dios. Ahora tenemos que tener cuidado de no adorar a los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios y ellos no van a tomar a ligero una persona que los adore. Ten en cuenta que ellos están ejecutando a otras personas que adoran a Tamuz, que adoran a símbolos, que adoran cosas raras. Ellos los están ejecutando, así que ellos no van a tolerar que alguien los esté adorando. Y de hecho hay muchas sectas, muchos grupos raros que adoran a los ángeles. Y esto no es de parte de Dios. Nosotros reconocemos que ellos existen y nosotros sabemos que son nuestros aliados. Ellos están básicamente reinando juntamente con Cristo. Y nosotros también vamos a reinar juntamente con Cristo, pero no nos debemos inclinar ante ellos. Esto sería una blasfemia en contra de Dios, hacer algo así. Entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos nuestros estudios bíblicos en el próximo capítulo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la siguiente.